Amén. Y el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Luego de estos domingos que hemos estado viendo quizás de las historias más hermosas que tiene la Biblia, juntas, ¿no? La resurrección de la hija de Jairo y la sanidad de la mujer con el flujo de sangre y el final de cada una de las historias y todas las enseñanzas que nos dejaron mientras las íbamos estudiando. La fama de Jesús viene creciendo y Mateo viene narrando los hechos. Recuerden lo que a Mateo no le importa tanto la cronología, aunque por muchos momentos, como en este caso yo creo que la respeta, sino que viene narrando, viene haciendo como una disertación, como una suerte de ¿cómo lo digo? ¿Cuál es la palabra correcta? Un testamento, por decirlo así, una declaración. No encuentro la palabra correcta, estoy medio bobo esta mañana, pero eso pasa en las mejores familias. Tratando de mostrar las credenciales de Jesús y mostrando que Él era quien dijo que era. Y en esta narración sucede un hecho en el próximo milagro que Mateo va a narrar, que by the way lo narra solo Mateo, que es muy significativo en lo que Mateo quiere decir. Y lo vamos a ver juntos. Obviamente que nuevamente vamos a ver la bondad de Jesús, la grandeza del amor de Dios, pero también vamos a ver cómo de a poco el pueblo tiene el testimonio de Jesús como aquel que habría de venir. Por eso el juicio de Dios sobre aquella tierra, ¿no? Realmente lo vieron, fueron testigos de eso. Y la declaración de Jesús sobre Capernaum y otras ciudades alrededor es tan fuerte porque fueron testigos de todo este mover de Dios. Y al entender un poco, mientras vamos siguiendo, yo quiero que no se pierdan el carácter de Jesús, la vida de Jesús, el orden de Dios, cómo Dios va trabajando. Yo sé que las cosas que vamos hablando van quedando en el olvido, pero cada tanto den una releída de los pasajes anteriores, vayan viendo cómo Jesús va yendo, cómo el tiempo va pasando, la fama de Jesús va creciendo, la autoridad de Jesús va siendo reconocida, la obra de Jesús con la gente, cómo Él trató a las diferentes personas, cómo Él vivió el Evangelio, aprender de Él. Para mí esa es la clave. De hecho, vamos a llegar a ese punto, estamos muy cerca de Él, donde Jesús va a hacer esa declaración. El secreto es, para que ustedes vivan, el yugo de Dios es que ustedes aprendan de mí. Jesús fue el único hombre hasta ese momento que vivió a la manera de Dios completamente. Ni siquiera los más grandes hombres, como los grandes padres del pueblo hebreo y los héroes de la historia bíblica, tuvieron ni cerca la grandeza en su vida como la de Jesús. Y el hombre Jesús viviendo a la manera de Dios. Por eso la idea no es solamente decir estudié la Biblia, sino entender lo que la Biblia nos está diciendo, conocer la verdad de Dios, destruir mitos que se confunden con verdades y cosas que nunca Jesús hizo, ni dijo, ni actuó. Yo estoy convencido de eso. De hecho, a mí me ha servido tanto en mi vida como pastor y líder espiritual, entendiendo cómo Jesús vivió y qué es lo que Dios espera de mí. Y ustedes van a ver que una de las cosas que Jesús siempre hace es tratar de que la gente no ande contando todo lo que Él hizo. Ya hemos hablado un poquito las razones por las que eso podría ser. Y yo creo que una de las fundamentales era que Jesús no quería fama distorcida, no quería que la gente escuchara de Él de una manera equivocada y que el milagro fuera el testimonio de salvación. Es interesante que Jesús detiene a la gran mayoría de los que Él hace un milagro,
de salir a publicarlo, aunque la mayoría no le hizo caso y lo fue y lo publicó. Tanto que este pasaje termina y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Tanto se difundió la fama que en el siguiente episodio de su vida, y esto aparentemente y por la narrativa se nos da a entender que Jesús, estos son hechos inmediatos, no son hechos aislados. Esto empieza a pasar seguido. Por donde Jesús iba, la fama era. Y en esta actitud de los ciegos, nosotros podemos ver ya la gente empieza a reconocer, este es más que un milagrero, este es más que un maestro común, aquí hay alguien completamente diferente. Tanto es así y tanto la fama empieza a ver. Y recuerden, el milagro que Jesús acaba de hacer, aunque Jesús trató de que no todos estuvieran presentes para verlo, fue conocido, lo dice la propia palabra de Dios. Ya empieza a mostrar que Jesús tiene poder hasta sobre la muerte. Yo creo que impulsado por todos esos testimonios, por su sabiduría, por su amor, por su verdad y por el poder que había en Jesús, los ciegos que nosotros vamos a ver, que están en la historia de Mateo, y fíjense que no hay referencias en los otros evangelios. ¿Qué les muestra cuando no hay referencias debajo del título? ¿Qué significa? Cuando ustedes no vean esto en los títulos, significa que estas historias no están no están en los otros evangelios. Van a encontrar en los 3 evangelios historias que solo ese evangelio cuenta. Y van a encontrar historias que los cuentan los 3, Mateo, Marcos y Lucas. Algunas otras van a ver que la referencia solo es Lucas. Aquí no tenemos cómo ir a otro lugar. No tenemos cómo comparar esta historia. Había muchas sanidades, muchos ciegos sanó Jesús. La Biblia lo dice, muchos vinieron. ¿Por qué Mateo sí cuenta la historia de estos 2 ciegos? Cuenta la historia de estos 2 ciegos porque apunta a una verdad que Mateo quiere mostrar claramente. Mateo quiere decir, es que él realmente no era un rabí. Él no era un profeta. Él es el Hijo de Dios. Él Cristo, la palabra en griego para Mesías, el enviado de Dios. ¿Por qué es importante el testimonio de los ciegos para esa verdad? Lo vamos a encontrar en la primera frase que es usada por los ciegos. Y vamos a leer este pasaje y entonces vamos a comenzar a estudiarlo juntos. Dice: pasando Jesús de allí, o sea, viene de la casa de Jairo, acaba de suceder todo esto, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Exacto. Bueno, la propia sanidad iba a hablar por ellos, ¿verdad? Imagínate que tú conozcas a una persona que ha sido ciega toda la vida y tú la encuentres y te das cuenta que no anda con el bastón y que ve: hola, ¿cómo andás? Ya miré, mirá. Pero tú me ves, sí, perfectamente. ¿Qué te pasó? Nada. Se me abrieron los ojos. A punto de mover. Nadie va a salir de eso. Ahora vamos a entender. Jesús sabía que lo iban a decir. Hay una realidad que tenemos que entender en la revelación de Jesús. Ahora la vemos desde la perspectiva de Mateo, pero Mateo está contando un hecho que está sucediendo en un tiempo y en un momento. Pero lo vamos a ver paso a paso. Muchísimas cosas que nos regala este pasaje y por la cual Mateo lo pone. Esta mañana, déjenme solo detenerme en el versículo 27. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David.
Miren qué interesante. ¿Por qué creen que los ciegos dijeron hijo de David? ¿Por qué es tan importante? Y noten la H en el pasaje. La expresión en el original no dicen un hijo de David, es el hijo de David. Pero el hijo de David era Salomón, no era Jesús. ¿No? ¿Bien? ¿Qué les parece que está queriendo? ¿Cuál es la frase tan importante que para los otros evangelistas son 2 ciegos más, o sea, no como a 300, pero para Mateo estos 2 ciegos tienen una importancia vital? ¿Por qué no le dicen hijo del Altísimo como otros, Señor, sáname? Le dicen, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ni siquiera le están diciendo, sánanos de la ceguera. Fíjense que se acercan pidiendo misericordia y usan una frase peculiar que no ha sido usada por los que vienen a buscar sanidad. Dicen, los reconocieron como el Mesías. Exactamente. Cuando los ciegos hacen los números, a pesar de que eran ciegos, veían mejor que muchos otros, se dieron cuenta quién tiene poder para perdonar, poder para amar, poder para enseñar. Eso es lo que está construyendo Mateo. Mateo está construyendo lo viene armando. Más allá de que un hecho pueda suceder antes que otro, porque vemos que los otros evangelistas, algunos milagros, los ponen cronológicamente antes y seguramente lo fueron, se da cuenta, ya lo vieron, ya escucharon, porque la fama va creciendo. Ha perdonado pecados, ha limpiado leprosos, ha expulsado demonios y ahora ha resucitado a los muertos. Este no es un profeta, no es un sacerdote, no es Elías resucitado, es el Cristo. Entonces se acercan a Jesús en una declaración única y que estoy seguro fue el detonante, y nosotros lo vamos a ver a partir de ahora, porque a partir de este hecho la lucha, la antipatía, la resistencia a Jesús por parte de los religiosos va a crecer, porque empieza a formarse en el pueblo un comentario, no voy a decir un chisme porque no es un chisme, un rumor, esa es la palabra, un rumor. Brollo. Muy bien. Que estos ciegos hicieron los números que no veían, ¿verdad? Dice que uno le dijo al otro, yo a vos no te puedo ni ver. Mal chiste. Hace tiempo que no hago un chiste malo. Estoy muy serio, ¿no? Tengo que ponerme... Sí, tengo que hacer chiste. Recién cayó. Muy bien. Entonces, estos ciegos hicieron los cálculos, los números, y dijeron, este es el Cristo. Y a mí me encanta la secuencia de los hechos, porque cuando estos ciegos empiezan a gritar, ten misericordia de nosotros, hijo de David, Jesús todavía no los atiende inmediatamente. La referencia es que Jesús siguió y no los atendió. Atendió a Jairo, atendió a la mujer con el flujo de sangre, pero aparentemente los ciegos tuvieron que seguirlo. Entrar a la casa. ¡Exacto! Aquí entran algunos que dicen, bueno, Jesús decía que no tenía dónde recortar su cabeza, pero llega a una casa. Bueno, Jesús lo que está diciendo es que no, cuando dice no tiene dónde recortar su cabeza, no significa que no tiene a dónde llegar. Lo que él dijo es, yo no tengo una casa mía, yo no tengo un palacio o una casa, no estoy ocupado en los bienes terrenales. Por supuesto que él llegaba a muchas casas. La Biblia nos muestra, por ejemplo, en Capernaum, esta seguramente sigue siendo la casa de Pedro, donde él se estaba quedando y donde sanó a la suegra, no lo olviden. Y si Pedro lo seguía recibiendo a pesar de todo. Otro chiste malo. No se ríen ustedes, no hay con qué hacerlo, rey, voy a tener que mejorar mis chistes. Muy bien. Y después vemos que llega, por ejemplo, en Juan nos dice que llegaba seguido a la casa de Lázaro, que María y Marta lo recibían, ¿verdad? O sea que Jesús sí llegaba a casa, fue a la casa de Simón, lo recibió, posiblemente posaba en estas casas.
Esto no contradice en ningún sentido la verdad de que Jesús no tenía casa, ¿verdad? Lo cierto es que lo que nos muestra es que estos ciegos vienen y insisten en esa declaración. Y a mí me llama mucho la atención que al final Jesús le dice, mirad que nadie lo sepa. Jesús no quería que malentendieran. Jesús quería él enseñarle a la gente qué significaba el Cristo. La mayoría de esta gente que estaba proclamando a Jesús estaba esperando, recuerden, un libertador, un guerrero, una persona como David que viniera a liberarlos de sus enemigos. Jesús venía a traer el reino del Padre en una verdad completamente diferente. Cuando Jesús le dice, no es solamente esto, pero una de las grandes razones por las que Jesús decía, no le digan a nadie lo que está pasando, en otras palabras era, tienen que saber la verdad como debe saberse. Jesús no quería fama de hacedor de milagros, porque eso iba a dar lugar a lo que simplemente dio. Lo recibieron en Jerusalén cuando llegó su tiempo, con palmas y cantos y todo, esperando el liberador. Oh, pero ven acá, ustedes me están haciendo hablar como loco. Lo esperaban como libertador. Exacto, sí, exacto. Muy bien, los judíos siguen esperando. No, pueden hablar, pero díganselo a todos, porque si lo dicen entre ustedes... Me estaba diciendo que yo lo veo en la familia con la que yo trabajo, ellos son judíos. Y siguen esperando. Y yo les pregunté, ¿por qué no creen que Jesús era? Y me dijo que era por eso. O sea, que ellos esperaban, o sea, que él no podía ser por la idea que ellos... Claro, porque no los liberó de Roma. Exacto, exactamente. Es muy cierto eso. De hecho, ellos siguen esperando al Mesías que los libere del mundo opresor. En esa realidad, nosotros vemos a dos ciegos que tienen claridad de que este es el Mesías y lo siguen. Indudablemente querían sanidad. Pidieron misericordia, no solo por la cuestión de que estaban ciegos, sino por la cuestión de que estaban en una situación que nosotros podemos imaginar la ceguera en días de Jesús, lo que producía. Pero estaban viendo no solo el tema de la ceguera, estaban viendo que Jesús era algo más que un simple hacedor de milagros. Él era el Mesías. Claro que no entendían todo lo que significaba, pero se daban cuenta que era el enviado de Dios y que era el que podía tener misericordia de ellos. A mí me llama mucho la atención que no añade Mateo en el pedido de los ciegos, ten misericordia, danos la vista. Indudablemente quería que le dieran la vista. Ahora, si nosotros pensamos, y les dejo esto para que piensen en esta semana, la declaración es indudablemente una referencia al ministerio mesiánico de Cristo, a que Él era el Mesías. Los ciegos están reconociendo y le están pidiendo misericordia. Lo siguen al punto de que cuando Él llega a la casa, los ciegos vienen, no los pueden detener, sea que entraron o no, los ciegos están ahí y Jesús los atiende. Y fíjense que les pregunta, ¿creéis que pueda hacer esto? Ahora, pensemos un minuto en esto. ¿Era realmente necesario para Jesús la fe de ellos para ser sanados? ¿Todos los milagros que Jesús hizo necesitó de la fe de los otros? En algunos les pregunta, ¿tú crees? Es cierto. En la mayoría de los que les preguntan de crees está buscando otra cosa. Porque, ¿qué le preguntó al ganadero si creía o no? Al gadareno. Al endemoniado. Claro. Les podía preguntar si cree. ¿Podía el endemoniado creer? No puede creer. Está endemoniado. Exactamente. Estaba poseído por un demonio. De hecho, lo vamos a volver a ver. Ahora, en el mudo. Que no estaba mudo por enfermedad. Y la Biblia separa eso. No me quiero adelantar. Para que veamos que una cosa es la enfermedad como tal. Que no es posesión demoníaca. Y que la posesión demoníaca es posesión demoníaca, no es una enfermedad ni física ni mental. La Biblia hace esa separación clarísima. De hecho, en algunos casos habla de los enfermos de epilepsia y en otros habla de demonios, no es lo mismo. Eso es importante para los dos lados, ¿ok? Pero a donde quiero llegar es que no hay una necesidad en Jesús, como algunos dicen, no, les pregunta porque sin fe Jesús no podía hacer milagros. Y es cierto que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret por causa de la incredulidad,
Pero recuerden que no necesariamente la incredulidad era de que Jesús podía sanar. La incredulidad tiene que ver, porque Jesús puede sanar sin fe, pero ¿puede salvar sin fe? No puede salvar sin fe. Exactamente. Esa es la clave. ¿Para qué es imprescindible la fe? Para salvación. La fe no es imprescindible para la sanidad, ni para la liberación. De hecho, hay muchos casos en que lo único que vinieron era pidiéndole. El propio padre del muchacho le dijo, estoy entre la fe y la incredulidad. Jesús le dijo, tranquilo. Que trajeron a los amigos. Exactamente. Eso nunca les preguntó si tenían fe o no. Aunque la situación mostraba que tenían bastante, ¿no? A donde quiero llegar es que sí hay casos en los que Jesús pregunta por la fe, pero no necesariamente la fe era un requisito para la sanidad. Sin embargo, la fe es un requisito para la salvación. Si entendemos que los ciegos están declarando, tú eres el Mesías, Sí, creemos. podemos entender que la pregunta de Jesús va más allá de si puedo darte la vista. ¿Tú realmente crees que yo soy quien digo ser? Qué tremendo que es esto. Inclusive no les dice sé sano. Y esto lo vamos a ver más profundamente la semana que viene. Les dice conforme a vuestra fe. Y después vamos a entender qué eso significa. Porque nosotros muchas veces perdemos de vista que en medio de toda aquella manifestación de Jesús, Jesús apuntaba al corazón. Recuerden que a la mujer no le dijo tu fe te ha sanado. Lo acabamos de leer la semana pasada. Tu fe te ha salvado. Qué impresionante que es esto. No todas las sanidades precisan fe, pero no hay salvación, no hay reconocimiento de Cristo como Señor sin fe. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Sin fe Es imposible agradar a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, y damos testimonio de la obra de tu palabra en nuestras vidas. Queremos decirte, y entendiendo lo que nos has ministrado esta mañana, que nosotros creemos que tú eres la verdad. No eres una verdad, no eres parte de la verdad, no eres parte de las opciones. Tú eres la verdad. Eres la palabra viva de Dios, la verdad revelada de Dios. Eres el verbo hecho carne. Eres Dios con nosotros. No hay salvación fuera de ti, aunque parezca absoluto, extremista, racista, discriminador o todo lo que te dicen. Es la verdad. Y tú no discriminas. Tú solo ofreces salvación a todo el que cree. No importa si es judío o griego, rico, pobre, libre o esclavo, blanco o negro. Hay salvación para todo aquel que cree. Y yo te pido que tú nos uses para que el mundo crea que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y encuentran en ti salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por esta mañana y por cómo nos has bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sigan dándole una leída a esto y lean el pasaje completo, porque hay cosas tremendas que vamos a ver en términos de todo lo que viene Jesús haciendo y cómo termina el capítulo 9. Es maravilloso. Amén. Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene.